los sistemas en petrología. Ustedes saben que las propiedades petrológicas más importantes se relacionan con la composición química y mineralógica del cuerpo, su fábrica y sus relaciones de campo. Para comprender mejor estas propiedades, debemos considerar algunas relaciones básicas entre la energía, la materia y los estados de equilibrio. Un estado particular de equilibrio mineralógico está gobernado por la presión, la temperatura y la composición química. Y el campo de estudio de estos conceptos es la termodinámica, que se ocupa de las relaciones entre los cambios de un sistema. Definamos entonces sistema como la porción del universo de la que se hace abstracción y se aísla para su estudio. En petrología, si se hace referencia, por ejemplo, al sistema albita-anortita, estamos hablando de todos los sistemas termodinámicos posibles compuestos por la mezcla de albita y de anortita. ¿Cuáles son las partes de un sistema? Por un lado tenemos los componentes, que es el número más pequeño de elementos químicos que constituyen un sistema, y las fases, que son cada una de las porciones del sistema físicamente homogéneas en todas sus propiedades. Veamos eso en un sistema, en un diagrama presión-temperatura para el sistema agua. Tenemos un componente, agua, y tres fases, ¿sí? Fase vapor, líquida y sólida. Y un ejemplo más petrológico lo tenemos con esta reacción entre carbonato de calcio, calcita, más cuarzo para formar wollastonita con liberación de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces tenemos tres componentes, dióxido de carbono, sílice y óxido de calcio, y cuatro fases, que son cuatro fases minerales: calcita, cuarzo, wollastonita y el dióxido de carbono. O en este otro ejemplo, donde tenemos cuatro componentes: dióxido de carbono, sílice, óxido de calcio y óxido de magnesio, para formar cuatro fases que están en equilibrio: calcita, dolomita, cuarzo y forsterita. ¿Cómo se clasifican los sistemas? Bueno, los sistemas se clasifican en términos del número de componentes requeridos para describir las fases que aparecen en ellos. Así tenemos sistemas de un componente, de dos componentes y de tres componentes. Vamos a empezar con los sistemas de un componente, que a su vez pueden ser de fusión congruente, como los sistemas que incluyen al agua, a la hojita y el sistema sílice, o los sistemas de un componente con fusión incongruente. Veamos de qué se trata cada uno de ellos. Un sistema de fusión incongruente es aquel en el que una sustancia, una fase cristalina, se funde para dar lugar a un líquido de su misma composición. Esa temperatura se conoce como punto de fusión de una sustancia, ¿sí? En el ejemplo del diagrama del agua tenemos, por ejemplo, a una cierta presión, un sólido que a medida que desciende la temperatura nos acercamos hacia ese punto de fusión y en algún momento se transforma de fase y pasa de sólido a líquido. Pero el agua sigue siendo el único componente antes y después de ese punto de fusión, ¿sí? Veamos en este otro ejemplo del sistema sílice, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos a 2600 grados sílice en estado líquido. Desciende la temperatura y llega un momento en el que cruza esta curva que marca el punto de fusión a una determinada presión, y esa sílice líquida cristaliza y ahora tenemos sílice cristalina, es decir, tenemos cuarzo. Pero era sílice antes y sigue siendo sílice después. Cambió de fase, pero es un único componente. Entonces, son ejemplos de sistemas de fusión congruente. Veamos ahora qué es un sistema de fusión incongruente. Existe un cierto número de minerales que cuando se calientan a una cierta temperatura, que se llama punto de fusión incongruente,
se descomponen para dar dos fases. Una de ellas es sólida, pero de distinta composición de la fase inicial, y otra líquida que se llama líquido peritéctico. Veamos. Tenemos una ortosa que funde a 1150 grados para dar otro sólido de composición diferente, en este caso una leucita, más un líquido más rico en sílice que la ortosa original. Y recién a 1533 grados vamos a obtener el líquido de la misma composición de la cual partimos. Esta es la reacción. Otros ejemplos corresponden a la mulita, a la monticelita o a la protoenstatita. Bueno, pasemos a los sistemas de dos componentes, y aquí tenemos que decir que hay cuatro tipos: aquellos de tipo eutéctico, los de disolución sólida, los de fusión incongruente y los de desmezcla de soluciones sólidas. Empecemos por los sistemas de dos componentes con un eutéctico. Un eutéctico es un punto en el que dos o más sustancias cristalizan simultáneamente a una temperatura determinada y en proporción constante. Por ejemplo, para el sistema ortosa-cuarzo, esa proporción constante en la que cristalizan simultáneamente ocurre con 72,5 y 27,5 respectivamente. Para la anortita-olivino, esa proporción constante es 70-30, para diópsido olivino 45-55 y para diópsido anortita 58-42. Otra definición, curva cotéctica. Marca las condiciones de presión, temperatura y composición química bajo las cuales dos fases sólidas cristalizan simultáneamente, ¿sí? Es similar al eutéctico, solo que acá se refiere a un rango de condiciones. Vamos a ver que en los diagramas que vamos a ver un poquito más adelante se representan por una línea en vez de un punto. Y finalmente, punto peritéctico, también llamado punto de reacción, en un sistema binario es equivalente al punto de fusión incongruente, ¿sí? Es un punto invariante en el que un líquido y una fase sólida se transforman en otra fase sólida distinta. Ya vamos a aclarar esto con los ejemplos que siguen. Aquí tenemos, para ejemplificar los sistemas de dos componentes con punto eutéctico, el sistema diópsido-anortita. Un diagrama con temperatura en las ordenadas, y en las abscisas tenemos el 100% de diópsido en este punto y el 100% de anortita en este punto. Entonces, tomemos por ejemplo un punto donde ahí está el cursor, desciende la temperatura hasta alcanzar la curva cotéctica, donde cristaliza un cristal de diópsido, que está en contacto con un líquido con el que permanece en equilibrio. A medida que progresa la cristalización, que progresa y que se enfría esta reacción, el líquido se va haciendo cada vez más rico en el componente anortita, mientras siguen cristalizando más cristales de diópsido. Y eso ocurre hasta llegar al punto eutéctico, ¿sí? Recuerden que es la proporción constante a la cual dos constituyentes o más cristalizan simultáneamente a una determinada temperatura. Entonces, alcanzan la proporción constante de diópsido y anortita y cristalizan simultáneamente. En este otro ejemplo, corresponde al sistema nefelina-sílice, otra vez temperaturas en las ordenadas, 100% de sílice en este extremo, 100% de nefelina en el otro, y en una posición intermedia se ubica la composición de albita. El segundo tipo de sistemas de dos componentes corresponde al de disolución sólida, y lo vamos a ver en el sistema albita-anortita. Las plagioclasas, ustedes saben, a las temperaturas de cristalización de las mezclas fundidas, constituyen una serie de solución sólida con sustitución completa de sodio y sílice por calcio y aluminio. Los diagramas de fases para estos componentes presentan dos curvas, la del solidus
y la del líquidos, que dan respectivamente la composición de las fases sólidas y líquidas que están en equilibrio mutuo para una temperatura dada dentro del intervalo de fusión, ¿sí? Ese intervalo está dado por 1553 grados, que corresponde al punto de fusión de la anortita pura, y los 1118 grados que corresponden a la fusión de la albita pura. Las líneas horizontales unen las mezclas fundidas sobre líquidos y las fases cristalinas sobre sólidos que pueden coexistir a la misma temperatura. Entonces, tenemos un líquido de composición L que desciende hasta el punto P, donde se forma el primer cristal W, más rico en anortita, que es el líquido P, con el que está en equilibrio, ¿sí? A medida que progresa el enfriamiento, el cristal va modificando su composición hasta X y finalmente hasta Y, cada vez más rico en albita a medida que se aproxima a la composición del líquido de partida. Simultáneamente, el líquido P también se desplaza a composiciones más ricas en albita, los puntos Q y los puntos R, donde finalmente la cristalización de la plagioclasa concluye porque se alcanza la composición original. Esto se produce si el enfriamiento ocurre en equilibrio, es decir, por ejemplo, en condiciones plutónicas, con un descenso de temperatura tranquilo y una cristalización fraccionada sin perturbaciones. Pero, ¿qué pasa si ese sistema es sometido a algún tipo de perturbación? En ese caso, se desarrollan las zonaciones, ¿sí? La zonación composicional es un proceso de desequilibrio común en sistemas de solución sólida. En lugar de reaccionar con la masa fundida y reequilibrarse, como vimos en la diapositiva anterior, un mineral puede simplemente agregar un borde a una composición igual a la composición del sólidos. Por ejemplo, la plagioclasa puede agregar un borde de nuevo crecimiento en lugar de reaccionar para mantener una composición única en todo momento. Y eso da como resultado un núcleo más cálcico y un borde progresivamente más sólico, ¿sí? Como vemos en esta microfotografía. Por ejemplo, la fluctuación de la presión hidrostática puede ser muy eficiente en la aparición del soneado, porque un aumento disminuye la temperatura de cristalización, se puede ver muy bien en este gráfico, y la pérdida súbita de volátiles por parte del fundido inversamente aumentaría la temperatura de cristalización. Otro proceso que puede generar sonación es la cristalización fraccionada, que implica la separación del sólido del fundido apenas se forma, ¿sí? Entonces, si eliminamos los cristales de plagioclasa a medida que se van formando, por ejemplo haciendo que se hundan o que floten, la masa fundida ya no puede reaccionar con esos cristales, ¿sí? Ya los sacamos del sistema. Entonces, la composición fundida continúa variando a lo largo del líquidos a medida que la plagioclasa cristaliza a lo largo del sólidos. Sin embargo, debido a que los cristales se eliminan del sistema, la composición del nuevo fundido va cambiando, haciéndose cada vez más ricos en albita. Como resultado, habrá cristales de una cierta composición que está en contacto con un líquido más rico en albita que aquel en el que ese cristal estaría en equilibrio. Y como resultado se desarrolla la sonación. El sistema Forsterita-Fayalita es similar al diagrama de las plagioclasas que acabamos de ver. El tercer tipo de sistemas de dos componentes es el de fusión incongruente. Y para explicarlo vamos a utilizar el sistema leucita-sílice. Temperatura en las ordenadas, la composición del 100% de leucita en este extremo, 100% de sílice en este otro extremo,
y entre ellos la composición del feldespato potásico. Supongamos que tenemos un líquido de composición A que desciende la temperatura hasta alcanzar la línea cotéctica, donde empieza a cristalizar leucita. A medida que desciende la temperatura se forman más cristales de leucita y el líquido se enriquece en sílice hasta llegar al punto peritéctico, donde se produce la reacción entre estos cristales de leucita y el líquido, que recordemos se llamaba líquido peritéctico, para formar feldespato potásico. Y aquí puede ocurrir que el líquido tenga sílice en exceso, en cuyo caso el sistema se dirige hacia el punto eutéctico, por acá, y cristaliza en proporción constante con cuarzo. Pero también puede pasar que ese sistema sea deficitario en sílice, y entonces todo el líquido se consume en el peritéctico por la reacción de leucita con ese líquido residual, y finalmente vamos a tener una roca con leucita que quedó sin reaccionar y feldespato potásico recién formado por la reacción allí en el punto peritéctico. En el sistema forsterita-sílice funciona del mismo modo. Aquí tenemos el extremo de la periclasa, forsterita, sílice, e intermedio entre forsterita y sílice la composición de la enstatita, ¿sí? Tenemos en C el punto eutéctico, en I el punto peritéctico, ¿sí? Entonces, en este sistema que, como digo, tiene dos componentes, forsterita y sílice, con la fase intermedia enstatita, que se ubica entre esos dos miembros extremos. Se inicia el enfriamiento con la composición A, ¿sí? El descenso de la temperatura intersecta la curva, acá en el punto B, más o menos a unos 1660 grados, y comienza a cristalizar cristobalita. Continúa la cristalización a medida que el líquido se enriquece en enstatita hasta llegar al punto C, donde se produce la cristalización de cristobalita enstatita en el punto eutéctico a aproximadamente 1543 grados centígrados. Una vez que el líquido es consumido, solo quedan dos fases sólidas, ¿sí? Enstatita y cristobalita. Y así puede seguir descendiendo la temperatura y a 1470 grados se forma una fase de transición en el sistema sílice, donde la cristobalita invierte a tridimita. Ahora, ello ocurre para rocas sobresaturadas en sílice. Ahora veamos qué es lo que pasa con el lado izquierdo de la figura, que corresponde a rocas subsaturadas en sílice. Supongamos ahora un líquido de composición F que a 1800 grados comienza a cristalizar forsterita, acá en el punto H, donde coexisten dos fases, la forsterita y el líquido. Como siempre, con el descenso de la temperatura se incrementa la cantidad de cristales de forsterita y disminuye el contenido del líquido hasta llegar a los 1557 grados en el punto K, que es el punto peritéctico o de reacción, donde reacciona la forsterita más el líquido para formar enstatita. Este fenómeno puede observarse en algunos basaltos, donde vemos hay cristales de olivino que presentan fenómenos de resorción. Son anillos de reacción de enstatita, un manto sobre el olivino, en la zona en que los dos reactantes se ponen en contacto. En práctico seguramente van a ver un corte con estas texturas. Y el cuarto tipo de sistema de dos componentes corresponde al de desmezcla de disoluciones sólidas. Esta parte del sistema es similar a dos sistemas que ya vimos, al de solución sólida de las plagioclasas y al eutéctico dióxido de anortita con un punto eutéctico que corresponde aquí al punto F, ¿sí? Con trayectorias de enfriamiento similares al de las plagioclasas a cada lado, ¿sí? Y la parte inferior del diagrama incluye una nueva curva
que corresponde al solvus, ¿sí? El solvus marca la separación de dos fases sólidas desde una solución sólida homogénea, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en detalle. El enfriamiento de un fundido comienza en A y cuando alcanza el punto C cristaliza un feldespato alcalino rico en ortosa de composición B, ¿sí? A aproximadamente 1100 grados. Este feldespato coexiste con un fundido más rico en sodio, que es el punto C. Esto da igual a lo que habíamos visto en el diagrama de las plagioclasas. Cuando el feldespato alcanza el punto D, desde B hasta D, cuando alcanza D, la composición del sólido es igual a la composición total y finaliza la cristalización. Hay un solo feldespato, con composición de una mezcla de ortosa y albita, ¿sí? Si hubiéramos partido de una composición I, estaríamos haciendo un trayecto similar. Ahora, recuerdan que dijimos que el solvus marca la separación de dos fases sólidas desde una solución sólida homogénea, que correspondería al feldespato del punto D, ¿sí? Que era una mezcla de ortosa y albita. Bueno, el solvus, esta curva, es causada por la diferencia en el tamaño de los iones de potasio, que son mayores a los de sodio en esa estructura de los feldespatos. Con el descenso de la temperatura, la composición del feldespato D intersecta al solvus a 780 grados centígrados. Y el feldespato, homogéneo, único, se separa en dos feldespatos. Uno más rico en potasio, en el punto de composición G, y otro más rico en sodio, que corresponde al punto de composición H. Ambas estructuras, esta de los puntos G y H, son estables, pero cuando algunos de los iones potasio más grandes son introducidos dentro de una celda unidad más pequeña en la estructura de la albita, o viceversa, se producen resultados distorsionales. Si la distorsión no es suficientemente grande, cada miembro es capaz de aceptar una cierta cantidad de esos cationes extraños. Y a altas temperaturas, la estructura cristalina permite aceptar más de esos iones ajenos. Pero cuando la estructura desciende, la estructura cristalina se vuelve más rígida y acepta menos de estos iones. Y entonces se desarrollan las partitas o las antipartitas, ¿sí? Y se desarrollan porque la movilidad dentro de las estructuras sólidas es comúnmente bastante limitada. Entonces es muy difícil que se separen las ortosas y las partitas y las albitas para formar dos cristales separados. Entonces simplemente se produce una exsolución y se desarrollan las partitas. En estos diagramas vamos a ver la influencia de la presión en la formación de feldespatos. Veamos, tenemos un diagrama a 0,1 megapascal de presión de agua, a 200 y a 500 megapascales. A baja presión de agua se forman los feldespatos que se denominan hipersolvus, es decir, un feldespato formado por encima del solvus. ¿Se acuerdan del feldespato de composición D de los diagramas anteriores? Seguido por la desmezcla en estado sólido, como vimos en la diapositiva anterior, cuando alcanza el solvus. Las rocas graníticas, que se forman en cámaras someras con baja presión de agua, pueden exhibir esas pertitas o antipertitas antes que cristales separados de ortosa y albita, por el proceso que acabamos de ver. Con el aumento de la presión, el campo de un solo feldespato disminuye notablemente, como lo pueden ver, ¿sí? Y a 5 kbar o a 500 megapascales, el solvus corta al solidus, como pueden ver acá. Y el sistema entonces se denomina de feldespatos subsolvus. Y se forman dos feldespatos de cristales separados,
uno de ortosa y uno de albita. Esto se debe a que el solvus es truncado y no existe un campo de un único feldespato para luego producir la desmezcla. Es importante mencionar que si el sistema se enfría más rápidamente, el equilibrio no se alcanza y los sólidos no pueden exsolverse. Entonces, por ejemplo, los feldespatos volcánicos o aquellas intrusiones pequeñas y someras se enfrían rápidamente y se suprimen las texturas pertíticas.